Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez. Jesús envió a sus discípulos a ministrar y expulsar demonios, y entre otras cosas les advierte que estarían ministrando no solo a ovejas, sino también a cabritos e incluso en medio de lobos. Dicho en otras palabras, entre las personas que escucharían su predicación estarían algunos que serían falsos maestros con la intención expresa de causar división y destrucción entre las ovejas, y de ahí la advertencia de ser muy astuto y al mismo tiempo inocente. Así es, amigos queridos, Pablo habló a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les advirtió que después de su partida vendrían lobos feroces que tratarían de dividir y destruir al rebaño. De manera similar, Pedro nos advirtió sobre esto cuando dijo: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. La palabra sobrio nos habla de ser emocionalmente estables, no bajo el control de las influencias intoxicantes del pecado, sino bajo el control del Espíritu Santo. El llamado ministerial está íntimamente ligado a luchar contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Cómo están, amigos queridos? Qué gusto saludarlos en este lunes que inicia esta semana preciosa. Estamos ya prácticamente a fin de mes y nos da mucho gusto darles la bienvenida en la segunda parte del tema que les habíamos prometido acerca de consejos sobre la batalla espiritual para líderes. Y bueno, todos en alguna manera somos líderes, ¿verdad? Ya sea de nuestro hogar, ya sea en un lugar de trabajo, ya sea en la iglesia, en la comunidad. Y hay una guerra espiritual que es muy evidente y hoy queremos un poquitito tratar este tema y pues ver qué consejos da la Escritura para estar firmes, sobrios, fuertes para lo que estamos viviendo, que es una realidad muy, muy palpable, podemos decirlo. Y bueno, hermanos, quiero recordarles entonces que hoy en la noche tenemos nuestra clase especial del curso último que acabamos de editar y acabamos de publicar, que se llama La dignidad de la mujer virtuosa. Voy a pedirles que vean, por favor, este video. Y hoy en la noche vamos a darle más información. A las 5 de la tarde, de hecho en la tarde, tendremos nuestra clase especial. Aquí vamos. Realmente algo que vemos en todo este capítulo es la exaltación del papel de la mujer. Yo creo que en pocos lugares en el mundo vemos el reconocimiento del tremendo valor de la mujer que está en el hogar. Y esto de verdad es algo que necesitamos todos, hombres y mujeres, poder recibir, porque hay un menosprecio a la figura femenina o un mal entendimiento de su papel, y también puede haber o una posición exagerada, equivocada, o bien menospreciar. Y la Biblia me encanta porque dignifica este papel de la mujer y les da una identidad y una seguridad en este papel que Dios les dio tan importante, hermanos. ¿Qué sería de las familias sin una mujer que está en casa, que ama a su esposo, que atiende? O sea, dice aquí que su valor es más grande que las piedras preciosas. Dice Gálatas: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. Hermosa mujer, no desmayes. Sigue adelante en tu llamado, y si el mundo quiere jalarte hacia otro lado y los problemas quieren que tú te vuelvas una mujer enojada, frustrada, atemorizada, tú no vas a ser así. Yo quiero animarte, no digas: es que yo soy la peor. No, por favor, levántate y resplandece, porque están haciendo tu luz y la gloria del Señor está viniendo sobre ti, querida mujer. Así que ánimo, porque esto que está aquí es una promesa para ti. Tu esposo y tus hijos se van a levantar y te van a decir: qué bendición mi mami, qué bendición mi esposa. Esa es una promesa que el Señor tiene para ti, aunque vivas en un yugo desigual. Vive la palabra y espera en el Señor. Así es, queridos hermanos, les invitamos a este curso, hombres y mujeres. Obviamente mujeres va a ser una bendición. Tenemos una de las conferencistas, va a estar con nosotros esta noche. Vaya a netsgomez.com. Perdón. Pastor, ¿cómo estás? Buenos días. Carlitos, ¿cómo te va? ¿Bien? Muy bien, pastor, gracias. Buen principio de semana para ti y para todos los que nos escuchan, Carlitos.
Gracias igualmente, pastor. Amén. Saludamos a toda nuestra audiencia, hermanos, ¿cómo están? Nos encanta que nos acompañen en esta transmisión. Gracias por estar aquí. Y como decía Carlitos, queremos darle continuidad a lo que el jueves pasado iniciamos, hablando de los consejos sobre la batalla espiritual. Y es real, hermanos. Yo creo, Carlitos, cuando estamos sirviendo al Señor, existe una batalla espiritual real, sin querer sobreespiritualizar ni satanizar las cosas, pero a la vez discerniendo que sí hay fuerzas espirituales que están combatiendo y tenemos que tener las actitudes correctas que el Señor quiere para que podamos salir victoriosos, Carlitos. Amén, claro que sí, pastor. Yo creo que necesitamos reconocer esta área porque desde el momento, tú lo decías la vez pasada, el jueves, del momento que nos enlistamos con el Señor, vienen estas luchas, ¿no? Y a veces no sabemos discernir qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y como tú dices, espiritualizamos muchas cosas. Así es, efectivamente. Y yo la semana pasada comentaba de un artículo que estaba leyendo del pastor Miguel Núñez, quien él es un vicepresidente de la Coalición del Evangelio y es pastor de predicación y visión de la Iglesia Bautista Internacional. Y bueno, hablamos la semana pasada un poquitito del tema de la humildad, que decíamos que quizá no hay mayor defensa contra un ataque espiritual que la humildad. Una persona sometida a la autoridad de Dios, a las autoridades que Dios ha puesto sobre su vida, porque dice la Biblia que Él da gracia al humilde. Dice que cuando nos sometemos al Señor y resistimos al diablo, Él huye de nosotros. Entonces, el aspecto de poder combatir nuestra arrogancia, que somos propensos los seres humanos en general, y quienes están en liderazgo también, decir, a ver, quiero deshacerme de todo rasgo de autosuficiencia, de engreimiento, de vanidad, Carlitos. Esto es tremendo porque veíamos la semana pasada cómo leíamos este pasaje donde decía, tu orgullo te engañó, le dice el Señor al pueblo. Y a veces lo peligroso del orgullo es que no estamos conscientes de que lo tenemos. Decíamos que es como el mal aliento. Todos saben que lo tiene menos el que lo tiene, ¿verdad? Entonces, por eso, el ser personas que aprenden humildad, personas que reconocen los rasgos de su orgullo. Yo soy muy bueno, yo tengo mi ministerio, yo mi lugar, no, yo soy así. Digo, ay, Dios mío. Tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás utiliza la plataforma de nuestro orgullo para engañarnos y para tendernos trampas y para desviarnos del camino. Entonces, la persona humilde, decíamos, reconoce que no merece reconocimiento, posición o influencia que le brinda su posición. A ver, la persona que está arriba se siente con derechos de muchas cosas y Cristo nos enseñó, dice, yo no vine para ser servido, yo vine para servir y para poner mi vida en rescate por todos. Entonces, decíamos algunas notas que me hizo muy interesante, ¿no? Que se debe cultivar humildad o de lo contrario el orgullo nos derrumbará. Decíamos, cuando un corazón orgulloso experimenta las bendiciones de Dios, cree que se las merece. Claro, era mínimo que me dieran esto, espérate, ¿no? Cuando un corazón orgulloso experimenta la gloria de Dios, cree que Él es quien la ha producido. Cada líder debe saber que si un buen mensaje, un buen consejo, un impacto, una victoria, obviamente la gloria completa es del Señor Jesucristo, del Padre y el Espíritu Santo que actúa de una manera especial, pero nunca pensar que mi inteligencia o mi capacidad o mi espiritualidad o qué sé yo me pudieron producir algún resultado. Entendemos que Cristo dijo, permaneced en mí y habréis fruto, que es la virtud de Cristo fluyendo a través del liderazgo, la que produce un resultado, pero nunca tomar crédito por eso. Decíamos también que cuando un corazón orgulloso experimenta el poder de Dios, hace alarde de ese poder y lo usa y luego lo abusa. Muchas personas han hecho alarde de poder cuando ya no hay poder. O sea, que pueden presentar que están muy ungidos. Tal vez tuvieron una temporada donde hubo, Carlitos, una unción tremenda, pues ya esa temporada, por razón de que se enfriaron o por la fama o la distracción, se perdió. Y ellos siguen creyendo que tienen poder, pero ya no hay nada. Y el orgulloso cree que como que siempre como que puede hacer alarde de poder, aunque ya no lo haya. Qué tristeza, ¿no? Wow, me recordaba lo que decías tú la semana pasada. Es bueno, ¿no? Que preguntarle a nuestros líderes o a nuestra familia, a nuestra esposa, si hay orgullo en nosotros, ¿no? Sí. O sea, que si hay algo, porque necesitamos que alguien nos ayude a poner los pies sobre la tierra y reconocer, ¿no? De que
necesitamos ir viendo estas áreas en nosotros. 100%, Carlitos, porque el orgullo es muy engañoso, sutil, y lo tenemos que siempre, constantemente estar luchando contra él. Decíamos que cuando un corazón orgulloso experimenta los privilegios de Dios, llega a creer que dichos privilegios son derechos. A mí me tienen que dar y a mí me tienen que hacer y yo soy aquí. No es así, hermanos. Tenemos que reconocer y agradecer y nunca sentirnos con esos derechos, sino al contrario, a reconocer de veras el sentido de privilegio que Dios nos da, incluso cuando estamos liderando alguna congregación, algún equipo, algún ministerio. Es importante. Por último, decíamos que cuando un corazón orgulloso recibe un don, llega a creer que este don es de su destreza, que él ha desarrollado. Entonces, estos puntos que estamos hablando y que habla el pastor Miguel Núñez son un poquito para reflexionar. No se trata de atacar a nadie ni de condenarlos, pero sí de darnos cuenta si es que existen trazas de orgullo en nuestras vidas, que lo más seguro es que sí, para que podamos humillarnos ante Dios, ante los demás, y entonces ser resguardados de los engaños de Satanás. Amén. Tengo aquí un par de preguntas, mi Carlitos. Vamos. Dice nuestro hermano Charlie aquí, ¿hay algo malo de asistir a 2 iglesias cristianas? Los martes voy a una y los domingos a otra porque no puedo por mi trabajo. Yo creo que no existiría nada malo siempre y cuando él esté ubicado bajo un liderazgo que respete y que honra. Lo decíamos la semana pasada, que podemos escuchar prédicas, yo creo que no está mal, pero siempre hay que tener un lugar donde hay una autoridad que respetamos, donde hay estamos teniendo un discipulado, estamos abriéndonos para que nos discipulen, porque si no lo hacemos, entonces estamos haciendo lo que queremos. Mucha gente vive su cristianismo, gran cantidad de personas, en sus términos. Yo voy cuando quiera, voy donde quiero, me someto si quiero, y si no quiero no participo, y dicen yo soy un supercristiano. Entonces no, por eso entonces no estaría mal siempre y cuando tenga un liderazgo, Carlitos, al que él respete y al que se someta, ¿no crees? Exacto. No sé, tal vez en su iglesia, tal vez habrán grupos pequeños donde él pueda reunirse durante la semana en lugar de asistir a la otra iglesia y conectarse aún más con el liderazgo. Y como tú lo dices, ¿no? Si hay un discipulado, pues yo creo que sería bueno que se conectara con el líder. Totalmente. Aquí dice nuestra hermana Jenny, dice, I have a question. I serve in a ministry at a church, but lately I have not feeling the joy of serving. In serving, I want to serve God with a grateful heart, a joyous heart, but it's not there. I have been praying a lot to see if you should stay there or leave. The ministry is not working as a team. There is a leader but doesn't inform us of information that we need. When I get to church to set up, it's always my mom and I, and no one else helps. I don't want to leave ministry. I want to serve the Lord with a joyful heart. What should I do? Está hablándonos, vamos a traducir regresando esta pregunta, pero es una pregunta interesante, alguien que quiere servir al Señor, Carlitos. Sí, ya regresamos, dice Carlitos. Muy bien. Entonces, quiero un poquito repasar la pregunta de asistir a varias iglesias. Miren, hermanos, yo creo que es decir, el entendimiento de qué es la iglesia, de nuestro papel como tal, es importante. Y el reconocimiento de un liderazgo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Vamos a tratar de dar un fundamento bíblico. Cuando el Padre envió al Hijo, el Hijo envió a los 12 discípulos, a los apóstoles. Obviamente Judas cayó y Matías ocupó su lugar. Y después estos 12 discípulos estuvieron en Jerusalén y a partir de allí son enviados a diferentes lugares como la ciudad de Éfeso, de Antioquía, donde se establece otro liderazgo apostólico. Y después se fundan diferentes iglesias. Pablo, enviado por la iglesia, junto con Silas en un caso, con Marcos en otro, estuvo estableciendo iglesias en Corintio, Filipos, Colosa, Galacia, Tesalónica, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo se dirige a Timoteo y a Tito, que fueron sus dos líderes que él encargó, él les encarga que establezcan ancianos y diáconos, o sea, servidores en las iglesias. Entonces, las iglesias tenían una estructura en el sentido de que había un liderazgo apostólico, en este caso Pablo, quien señalaba a los ancianos y quienes a su vez fungían para traer un orden a la iglesia.
De hecho, Pablo le dice a Timoteo, te escribo para que sepas cómo comportarte en la iglesia, que es la casa de Dios. Y sí, la iglesia tiene una función y el liderazgo, por eso tenemos que asumir nuestro papel con mucha humildad. Nosotros no somos dueños y señores del rebaño, no somos una especie de líder totalitario, funcionamos con equipos de liderazgo, nos sometemos unos a otros y en esa estructura los que van llegando deben de someterse. Entonces, una persona puede ir a otra iglesia, pues tal vez puede escuchar un mensaje, pero sí necesita funcionar dentro de un cuerpo, como alguien que está siendo discipulado, que está apoyando el trabajo, que está orando por la iglesia, porque ser cristiano no es solamente escuchar buenas prédicas. Yo sé que mucha gente oye prédicas, qué bendición, y yo escucho predicaciones y cosas que me edifican, pero obviamente hay una iglesia local a la que yo pertenecí como miembro por 24 años ahí en la Ciudad de México y después ya nos venimos para acá, gracias a Dios, pero porque fuimos enviados por la iglesia de allá, de hecho. Entonces es importante que entendamos cómo funciona. Por ejemplo, Pablo dice, y también Pedro, someteos a vuestros pastores, y dice, háganlo de una manera en la que los pastores lo hagan de buena gana. Y habla de cómo tanto la labor del miembro como la labor del pastor debe ser hecha, como dice aquí esta hermana, con gozo. Entonces vamos a ir un poquito a explicar esta pregunta que tiene esta hermana Jenny para responderle en cuanto a este asunto de la estructura de nuestra participación en la iglesia, porque no podemos tener una visión contemporánea del siglo XXI. Mira, yo voy a la iglesia cuando quiero. A veces la veo en línea o estoy en mi casa, estoy viendo mi teléfono. A veces no voy, no salimos acá, salimos allá, fuimos aquí, fuimos al parque. Está muy bien, pero la constancia y la fidelidad que usted presenta al asistir a una iglesia es fundamental porque usted está presentando a sus hijos el compromiso con el Señor y con la iglesia local. Mis hijas tienen una prioridad tremenda, pero no son antes que Dios. Y ellas tienen que saber que ellas deben de funcionar en esta prioridad. Entonces, los papás tenemos que modelar un cristianismo bíblico, no un cristianismo que se trata de mí. Vamos a divertirnos, a pachanguearnos. Sí, pero hay un orden. Siempre todo tiene que ser en el contexto del Señor, de la iglesia, porque eso es bíblico. Si usted lee la iglesia de los Hechos, va a ver cómo estaban día y noche en el templo. Había una participación activa. Vamos aquí ya con Radio Inspiración. ¿Pastor? Sí, aquí estamos, hermanos, aquí continuamos con este tema. Estamos hablando de esos consejos sobre la verdadera batalla espiritual que vivimos todos los cristianos, como dice Carlitos, pero obviamente los líderes, al estar en un lugar de influencia, en un lugar de responsabilidad, sí hay un ataque y tenemos que reconocerlos. Incluso yo creo que entre más avanza uno en el reino, Carlitos, hay un dicho, new levels, new devils, o sea, como que hay guerras espirituales que son reales y las personas tienen que tener el balance de distinguir cuando Satanás está metiéndose. Hay un clima de contienda, hay dificultades, hay estorbos y uno se da cuenta que está pasando algo espiritual. Y hay otro extremo que es donde todos se ven demonios, donde creo que está mal también ese desbalance. Pero aquí tenemos una pregunta antes de la pausa, mi Carlitos. Voy a traducirla porque fue una pregunta en inglés. Dice, yo tengo una pregunta, si bueno, un ministerio en la iglesia, pero últimamente no me he sentido con el gozo en el servir. Quiero servir al Señor con un corazón gozoso y agradecido, pero no está allí. Yo he estado orando para ver si es que debo de quedarme o irme. El ministerio no está funcionando como un equipo. Hay un líder, pero él no nos informa de las cosas que necesitamos hacer y cuando llegamos solamente mi mamá y yo somos los que estamos haciendo las cosas, pero nadie más nos ayuda. Dice, no quiero dejar el ministerio, quiero servir al Señor con gozo en mi corazón. Mire, las dificultades que se presentan en este caso, por ejemplo, de un líder que no informa, que no está haciendo un trabajo de equipo, que no sabe delegar, no es para que nos vayamos. Tenemos que aprender a decir, bueno, vamos a platicar, vamos a ayudar. Si usted es líder, préstese para escuchar los comentarios de las personas, decirle, ¿sabe qué, hermano? Pues aquí a veces no sabemos qué le parece si nos informa. Decir, no, usted se está rebelando porque dice que yo no informo. No, más bien voy a reflexionar si es que realmente no estoy informando para ser un líder que puede planear, hacer un calendario, se delegan responsabilidades, incluso se le recuerda a la gente, Carlitos, por texto, porque la gente ahorita está muy distraída, nuestros teléfonos y nuestras
distracciones están a la orden del día y por eso tenemos que ser líderes que se organizan. Entonces, yo le diría que no hay gozo en ella por la desorganización, pero el paso no es irnos, sino contribuir a lo que sería el crecimiento incluso de ese líder para que pues él pueda hacer un mejor papel, porque tal vez un día a ella le toque ser un líder y quisiera la ayuda de las personas que están debajo de ella, Carlitos. Exacto, ahí sería conectarse, ¿no? Y poder ser parte de la solución. Así es. En poder ayudar en este ministerio. Y yo creo que ahí es donde crecería y ahí se vería realmente la unidad, ¿verdad? Como cristianos y como ministerio. Así es, totalmente. Aquí dice una hermana, respondiendo a la pregunta anterior, nuestra hermana Gaby, dice, desde hace un año yo dejé de escuchar prédicas de diferentes pastores. Sé que hay pastores con gran palabra, pero yo sentí que Dios me dijo que solo comiera espiritualmente con mi pastor para tener un crecimiento espiritual sin ser adulterado. Buen comentario. Entonces, ahorita vamos a ir con un par de preguntas más, Micael, tenemos una llamada ahí. Pero miren, para concluir el punto de la humildad, Dios no desea la caída del orgulloso, pero a menudo tiene que permitirla, ya que todo intento por cultivar la humildad en esa persona ha resultado en vano. Hay personas que experimentan quebranto, y en ese caso no fue el diablo, porque dice la Biblia que Dios resiste al soberbio, que antes de la caída es la altivez de espíritu, y antes del enaltecimiento viene la humildad. Entonces creo que sí es importante que en nuestra guerra espiritual entendamos que un elemento fundamental no es tanto Satanás y ver al diablo, sino nuestro corazón, para que no sea engañado y para que no incluso nos prestemos para que el enemigo opere de ciertas maneras, Carlitos. Creo que es importante. Entonces, ¿tienes una llamada ahí, Carlitos? Sí, tenemos a Leslie de Pacoima. Sí, bienvenida. Hermana Leslie, bienvenida. Dios le bendiga, pastor. Tengo Igualmente. una pregunta. Usted Sí. dígame si estoy mal o bien. Yo a veces pertenezco a un grupo de oración, un río de oración, y también pertenezco ahí pues en la iglesia también a los líderes, ¿no? A veces yo llamo a mis hermanas del mismo grupo para saludarlas o para decirles cómo están o para orar, ¿no? A veces orar entre nosotros. Uh-huh. Pero a veces me contestan muy groseras, muy como con orgullo, como hermana, yo estoy muy ocupada. Yo sé, ellas a veces tal vez están tienen mejor dones que el mío, yo pienso, aunque todos tenemos dones, pues tal vez a ellos las usa el Señor más que a mí. Y siento un orgullo, no sé si soy yo la que me siento mal, y a veces mejor lo que hago es que mejor me alejo de ellas, me retiro y ya ni siquiera hablo con nadie ni nada de eso, porque es feo hablarles. Tenemos una oración, tenemos una petición ahí en el río que por unidad, porque somos el mismo cuerpo de Cristo, pero no lo ponemos en práctica. Muy buena Porque ya pregunta. creo que hay un poco de orgullo. Sí, muy buena pregunta, hermana Leslie. Entonces, mire, yo creo que las amistades tienen que cultivarse, o sea, y a veces las relaciones no se dan tan fácil. Creo que su deseo de promover la unidad y la comunicación es bueno, pero tal vez necesita más como prudencia y sabiduría. Por ejemplo, yo le mandaría un texto, oiga, ¿puede platicar? Quería preguntarle cómo está. Y si no, no puedo estar ocupado, está bien. Porque no sabemos el tipo de dinámicas que existan en ellas, si es que hay algún tipo de rechazo hacia usted o no. Pero uno aprende a ser prudente y sabio. Ahora, creo que también puede haber orgullo, y eso es bastante. Cuando usted dijo, tiene mejores dones que yo, y Dios las usa, que el Señor las usa más, eso, el hecho de que alguien sea más utilizado por el Señor o tenga más dones, de ninguna manera le hace ser superior a nadie. Al contrario, si tengo más dones y Dios me usa más, debo cultivar más humildad para entender que mi posición no es sentirme superior a nadie, sino al contrario, como Cristo dijo, el siervo de todos. Entonces, sí, yo creo que yo le recomendaría dos cosas. Pídale al Señor gracia para relacionarse con ellas y pida al Señor que les muestre si es que hay esas trazas de orgullo, pero siga orando por la unidad, siga promoviendo lo que tiene que ver con ser uno, la amistad, el apoyar cuando alguien está enfermo, el visitarlo si es que está en alguna tribulación. Entonces, de su parte, la Biblia dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, siga procurando la unidad, crezca en prudencia, y hay que orar tal vez si es que estos líderes tienen arrogancia, porque que Dios nos use no nos hace
a ser muy exclusivos, al contrario, hermana querida. Sí, porque fíjese que yo eso es lo que hago. Yo mando texto primero, Bien. saludando. Y después digo, a lo mejor están enfermos, dije yo. Entonces les digo, ¿puede hablar, hermana? ¿O puede hablar, hermano? Y cuando ya no contestan 2 o 3 veces, yo les hablo. A lo mejor algo está pasando. Pero si no le contestan, tal vez lo mejor es esperarse. Yo creo, para no caer en esta situación donde se da una situación incómoda, mi hermana. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Igualmente, hermana Leslie, muy buena pregunta. Y yo creo que lo que la hermana Leslie vive, Carlitos, es lo que mucha gente a veces vive en el trato con los demás, porque no es sencillo. ¿Qué piensas, Carlitos, de esta situación? Algo importante, y estoy de acuerdo con todo lo que tú le dijiste, pero también algo importante es que a veces no lo tomemos personal, Sí. ¿verdad? Porque lo que hago, porque ella decía, lo que hago es alejarme de ellos cuando Sí. me hablan así o algo. Entonces, sí, tiene que mantener la unidad y sí, la prudencia es importante, ¿no? Tal vez están trabajando, están ocupados, ¿verdad? Y a veces nosotros malinterpretamos. Yo les he dicho, les ponemos voz a los textos, ¿no? Mira, está enojado, mira, está diciendo esto. Pero en realidad no, quizás no está diciendo eso. O cuando Sí. contesta la llamada, yo seguiría orando por ellos, ¿no? Sí. Y como tú dices, esperar, si ellos no contestan, esperar Sí. que me manden un mensaje. Claro, y es una gracia. De hecho, la Biblia dice en Lucas, habla de una parábola del siervo injusto, y dice que él era más sagaz en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Dice, los hijos de este mundo son más sagaces. Es importante esto. Vamos a aprender, Carlitos, vamos a una pausa. Así es. Sí, hermanos queridos, yo creo que estos puntos son muy importantes y oramos que de verdad puedan ser una bendición. Bueno, quiero recordarles, porque dimos en el primer segmento la invitación a nuestra escuela. Les quiero comentar, si usted no está sintonizado por primera vez, gracias. Tenemos una escuela en línea que ha sido específicamente dedicada a enseñar temas de la familia, las relaciones y el crecimiento personal. Se llama Academia Volviendo los Corazones. Fue fundada por su servidor y un equipo, y mes con mes estamos produciendo cursos que nuestra meta es pues edificar a la familia, edificar a las parejas, ver por el crecimiento espiritual. Entonces, gracias a Dios ya tenemos más de un año con esta escuela en línea y tenemos muchos temas. En esta ocasión acabamos de publicar un curso dentro de nuestra escuela que se llama La dignidad de la mujer virtuosa. Y a mí me encantó porque tuvimos mujeres, líderes, compartiendo sobre el famoso capítulo de Proverbios 31, donde nos habla acerca de las diferentes cualidades, posibilidades, potencial de la mujer virtuosa. Fue increíble. Y tuve el privilegio de que después de que ellas dieron su pequeña enseñanza, bueno, dieron 2 videos cada una de ellas, un poquito traer la perspectiva de los hombres, de los varones, al aspecto del papel de la mujer. Entonces estoy muy contento por este curso y les quiero animar que se registren en esta escuela en línea. Es una escuela on demand, o sea, usted puede verla cuando usted puede, y la ventaja es que tiene notas y usted tiene acceso a paneles donde grabamos estos paneles de preguntas, de interacción, y los que están en la membresía Plus, aparte de todo esto que tienen, también tienen estas clases especiales. Y hoy específicamente a las 5 de la tarde tenemos a Heidi Rivas, quien va a estar aquí con nosotros, Reyes, perdón, quien va a estar con nosotros aquí platicando un poco de este importante tema del papel de la mujer, las cualidades, virtudes que ellas tienen. Así que les quiero animar a que vayan a netsgomez.com y que se inscriban y que nos acompañen, que se unan. Esta es una membresía mensual y nuestra meta es constantemente estar sacando cursos útiles para los hijos, para los esposos. De hecho, el siguiente se llama Hombría al Máximo. Queremos constantemente dar temas que sean de edificación, y la diferencia con la radio es que tenemos un tema muy sistemático. No hay interrupciones de preguntas, se da seguimiento completo, hay aplicación práctica de las cosas, preguntas de reflexión también, paneles de preguntas respecto al tema. Tenemos a expertos que han estado colaborando con nosotros dentro de los cursos. Tenemos un equipo de colaboradores tremendo, la verdad. Entonces, de eso se trata nuestra academia Volviendo los Corazones, en inglés Turning Hearts Academy.
Y usted puede ir a netsgomez.com, que es el sitio de internet de su servidor, y ahí aparecen los cursos donde dice más información. Entra al sitio de internet de nuestra escuela y puede registrarse, y nos va a encantar que sea parte de esta escuela y que siga creciendo en el Señor. Pastor. Sí, amigos, aquí estamos, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Yo tengo a ver si tengo una preguntita más por acá. Creo que no. ¿Tú tienes una pregunta por ahí? No. No. Ok, continuamos entonces. Bueno, nuestro segundo punto de esta enseñanza es el cultivar una vida de oración. Porque la vida de oración, de hecho, Efesios nos dice, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Y Pablo habla que oremos en el Espíritu, lo cual no se refiere solamente a hablar en lengua, sino también una vida de oración. Y esto lo vemos, obviamente, nuestro máximo ejemplo es Jesucristo, quien, a pesar de ser el Hijo de Dios, de venir del cielo, de no tener ningún defecto nunca, Él tenía una vida de oración con el Padre íntima, profunda, constante, cercana, impresionante, ¿verdad? De hecho, incluso en el capítulo 17 de Juan se muestra la oración intercesora de Cristo por su equipo de líderes. Impresionante, ¿no? Entonces, hermanos, la vida de oración de un líder es como esa médula espinal, yo le llamaría, donde él obtiene gracia, dirección, paz, renuevo, todo eso, ¿verdad? Entonces la dependencia de la oración, hermanos, es vital a la hora precisamente también de batallar por la causa de Cristo. Pablo pidió siempre oración en diferentes momentos de sus cartas. Él pide, orad por mí. Pablo reconocía que la batalla espiritual puede ser intimidante. Hay veces que llega, Carlitos, desánimo, de repente alguien se molesta de la nada, de repente cosas se atoran, de repente ocurren como accidentes o cosas que quieren como perturbarlo todo. Y obviamente estamos hablando de que cuando estas cosas se acumulan, no que todo lo que nos sucede lo veamos como algo espiritual, pero cuando hay veces que hay un cúmulo de cosas, que uno distingue que está habiendo esta resistencia espiritual y hay esta guerra espiritual. Entonces, por eso Pablo pedía que oraran para predicar sin temor, sin intimidación, sin desánimo, Carlitos. El liderazgo de la iglesia no puede liderar al pueblo de Dios en contra de una legión de seres espirituales de maldad en las regiones celestes sin hacer uso continuo de la oración. ¿Quieres añadir algo en cuanto a esto, Carlitos? Sí, es importante esta parte, ¿no? Jesucristo aún le decía a sus discípulos, ¿no? Velad y orar. Y esta parte, como tú dices, ¿no? Es clave en nuestra vida, porque hay momentos, sí, en el liderazgo donde tú escuchas y vienen cosas en contra del liderazgo. Yo creo que ahí es donde somos fortalecidos, ahí es donde recibimos de parte de Dios la fortaleza, la dirección para poder enfrentar este tipo de situaciones. Así es, fíjense, ahí en esa carta de Efesios capítulo 6, donde Pablo habla de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, él habla de la armadura y dice en el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Observe cómo Pablo considera que el aspecto, inspirado por el Espíritu Santo, como esta oración constante y esta súplica en el Espíritu y este velar, o sea, perseverar, dice con toda perseverancia, es decir, continuar orando. Toda persona que esté en liderazgo y no reconoce la necesidad de una vida de oración constante, va a estar como en sus propias fuerzas. Alguien ha dicho, cuando oras mucho batallas poco, pero cuando oras poco batallas mucho. O sea, tienes mucha lucha, mucha dificultad, ¿verdad? Entonces creo que es importante que entendamos esto. El liderazgo de la iglesia necesita entender la importancia de una vida de oración sólida. ¿Tienes una pregunta por ahí, mi Carlitos? Sí, pastor, tengo una pregunta que me dejaron en audio. Aquí está. Uh-huh. Parece que era muda la situación. Bueno, ahorita que puedas, está bien. Aquí tiene una persona, otra pregunta, mi Carlitos. Dice nuestro hermano aquí, buen día, pastor. ¿Cuál sería una buena razón justificada para cambiar de iglesia?
No queremos ser parte del problema, sino de la solución. Excelente. Pero ya tenemos 14 años esperando y trabajando, pero no hay crecimiento espiritual. ¿Qué sería la mejor opción? Es que creo, hermanos, que la raíz de la falta de crecimiento espiritual hay que ver dónde está y qué se está haciendo y cómo podemos contribuir. Por ejemplo, digamos que una escuela no tiene una enseñanza de discipulado específica, no tiene grupos pequeños, no tiene consejería, no tiene ministración para aspectos de adicciones, no tiene consejería o instancias de sanidad interior. Bueno, entonces hay que empezar a implementarlo. Ahora dice él que ya tiene 14 años esperando y trabajando. Lo felicito. Pero creo que hay que ver, porque imagino que hay mucha historia en esto, pero cómo se ha hablado con los líderes, con el pastor, qué tipo de alternativas se han ofrecido, qué tipo de respuestas han habido. Porque yo sé, Carlitos, que sí, para mucha gente es complejo vivir en un lugar donde no hay una apertura en el liderazgo o donde no hay un sistema de crecimiento que permite que las personas progresen. Por ejemplo, este sábado, te comento rápidamente, estuve con unos pastores de San Diego a través de Zoom y ellos me decían que estaban aprendiendo, gracias a Dios, un poquito del sistema de crecimiento que tenemos aquí local para poder entender las diferentes instancias. Yo sé que cuando la iglesia es pequeña, obviamente tienen poco equipo, poco presupuesto, a veces el pastor tiene su trabajo regular, o sea, se llama que es bivocacional y aparte está dedicado a la obra. Entonces es muy complejo. Entonces creo que estas situaciones hay que manejarlas con mucha oración y tomar una buena iniciativa de ver cómo podemos contribuir. En fin, creo que hay mucho más en esta pregunta. No sé si quieres añadir algo más para nuestro hermano, se llama Rino. No, pastor, creo que estaba tratando de hacer que es raro que estabas funcionando y no salió. Ahorita vamos a ver, voy a continuar un poquito más. Entonces, hermanos, Dios nos habla sobre la oración en cientos de pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Sin embargo, podríamos afirmar que este es el recurso menos utilizado por el cristiano a pesar de sus beneficios. O sea, la persona a veces hay un problema y se quejan, critican, hablan con otros, en vez de orar. El primer recurso cuando observamos, por ejemplo, alguien vino de malas, ¿no? Como lo que velábamos hace un momento, y decir, bueno, antes de enojarme con él voy a orar. ¿Qué lucha tiene? Hay un ataque, hay una enfermedad, hay una prueba que está pasando esta persona. Entonces, el primer aspecto, hermanos, en toda situación que vivimos a nivel ministerial y personal, familiar, es la oración. Ya leíamos este pasaje de Efesios 5, 18. Jesús advirtió a los discípulos esa noche mientras él estaba orando. Los discípulos se quedaron bien dormidos, ¿verdad? En más de una ocasión. Y después cayeron en la tentación, pero Cristo les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, los discípulos tuvieron que aprender a tener una vida de oración consistente, ¿verdad? Y Cristo nos enseñó también a orar en la famosa oración del Padre Nuestro, líbranos del mal. La otra versión dice, líbranos del maligno. Jonathan Edwards llegó a decir que la oración era la respiración del alma para en nuestras palabras. Quiere decir que es como el oxígeno del cristiano. Entonces, la oración ejerce una influencia cuando el cristiano depende del Espíritu Santo para su vida y para llevar a cabo su misión. Entonces, este es un aspecto muy importante porque nosotros no peleamos nuestra batalla a nivel de pleito personal, sino primero en oración delante del Señor en los lugares celestiales, porque ahí es donde está muchas veces la causa del problema. Vamos a una pequeña pausa, Carlitos. Así es, mis queridos hermanos. Aquí estamos con este tema tan importante de la batalla espiritual. Y yo creo que mañana, primeramente Dios, vamos a seguir un poquitito más con este tema, porque sí creo que es algo que necesitamos. No sé si me va a tocar, Carla, creo que no, ¿verdad? Mañana no toca. Vamos a continuar un poquito más con este tema, porque hay mucho que aprender en cuanto a las dinámicas de la batalla espiritual genuina, sin tratar de... Hay personas que piensan, perdón que lo diga así, pero que gritarle a los demonios en todo momento es con el primer elemento de guerra espiritual, ¿no?
Y reprendo, dicho fuera. O sea, está bien, ¿no? Vamos a orar. Pero hay otras cosas que tenemos que poder reconocer como problemas reales. Entonces, les quiero recomendar eso. También quiero recomendar, nosotros, gracias a Dios, hermanos, tenemos aquí en la iglesia local una escuela de discipulado en línea. Ayer tuvimos el privilegio de graduar, no sé, como a 60 alumnos, bueno, el fin de semana, y escuché los testimonios y realmente, bueno, muy impactantes, los alumnos que a través de la enseñanza han crecido personalmente, familiarmente, espiritualmente. ¡Wow! Entonces, yo quiero animarles que si usted tiene una iglesia, amén, siga adelante, pero puede hablar con su pastor para que ustedes incluso como iglesia se inscriban. Nuestra meta no es reclutar gente para nuestra iglesia, nuestra meta es servir a las iglesias locales, quienes a veces no han tenido la oportunidad de desarrollar una escuela. Entonces, puede ir a casasdeluz.la, casasdeluz.la, y ahí usted puede ver la información acerca de nuestra escuela de discipulado. Quisiera dejarles por última vez este pequeño video sobre nuestro curso, que ya hoy en la tarde tenemos una clase especial. Así que tome un momentito, véalo y regreso un momento más con ustedes. Realmente algo que vemos en todo este capítulo es la exaltación del papel de la mujer. Yo creo que en pocos lugares en el mundo vemos el reconocimiento del tremendo valor de la mujer que está en el hogar. Y esto de verdad es algo que necesitamos todos, hombres y mujeres, poder recibir, porque hay un menosprecio a la figura femenina o un mal entendimiento de su papel, y también puede haber o una posición exagerada, equivocada, o bien menospreciar. Y la Biblia me encanta porque dignifica este papel de la mujer y les da una identidad y una seguridad en este papel que Dios les dio tan importante, hermanos. ¿Qué sería de las familias sin una mujer que está en casa, que ama a su esposo, que atiende? O sea, dice aquí que su valor es más grande que las piedras preciosas. Dice Gálatas, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. Hermosa mujer, no desmayes. Sigue adelante en tu llamado, y si el mundo quiere jalarte hacia otro lado y los problemas quieren que tú te vuelvas una mujer enojada, frustrada, atemorizada, tú no vas a ser así. Yo quiero animarte, no digas, es que yo soy la peor. No, por favor, levántate y resplandece, porque están haciendo tu luz y la gloria del Señor está viniendo sobre ti, querida mujer. Así que ánimo, porque esto que está aquí es una promesa para ti. Tu esposo y tus hijos se van a levantar y te van a decir, qué bendición mi mami, qué bendición mi esposa. Esa es una promesa que el Señor tiene para ti, aunque vivas en un yugo desigual. Vive la palabra y espera en el Señor. Excelente, entonces ahí está la información. Nos preguntaba aquí la hermana Clara que ella se quiere inscribir. Es bienvenida, querida hermana, a nuestra academia en línea. Es una escuela para toda la familia, muy útil, muy práctica, de muy buena calidad, gracias a Dios. Vaya a netsgomez.com. Sí, mi querido, aquí estamos. Tienes ya tu pregunta de audio, ¿verdad? Por ahí. Sí. Aquí vamos está, si gustas con ella directamente. Claro que sí. Y estoy escuchando acerca de la guerra espiritual. Mire, yo he reconocido a través de la luz de la palabra de Dios que hay mucho orgullo en mi corazón. Mucho orgullo. Y desde que lo reconocí, desde que me di cuenta de mi condición, de lo que realmente yo era, he buscado la presencia de Dios, le he pedido perdón a Dios, he tratado de humillarme, he tratado de hacer la voluntad de Dios, pero hay momentos en que siento hay una fuerza dentro de mí que me lleva, me arrastra nuevamente a volver a actuar como yo lo hacía antes. No le estoy diciendo que ya soy perfecto, que lo he alcanzado, pero estoy luchando y a veces siento que no pasa nada, que no sucede nada, y que las cosas a veces, en vez de mejorar, se ponen peor dentro de mí, ¿verdad?
Entonces la pregunta es, ¿qué hago en esa condición? ¿Qué puedo hacer? ¿De qué forma usted, algún consejo que yo pueda hacer? Porque sí siento que, no solo en el ámbito espiritual, sino también en el trabajo, a veces siento que no estoy actuando bien, ¿me entiendes? Y el orgullo, siento que hay mucho orgullo, mucho resentimiento en mi corazón. ¿Qué puedo hacer, pastor? Gracias, hermano querido. Gracias a nuestro hermano que está dejando esta pregunta. Lo veo honesto, lo veo con un deseo de luchar y aunque sí reconoce el orgullo, este paso de admitir el orgullo es un paso hacia la humildad, Carlitos. Sí. Y yo creo que sí. Ahora, dijo una serie de cosas que son muy interesantes, que hay una fuerza que lo arrastra, así que hay factores internos, pueden ser opresiones o puede ser una cuestión de sanidad interior. Entonces, yo le recomendaría, cuando dice, ¿qué puedo hacer porque siente que no está actuando bien? Yo creo que necesitamos al cuerpo de Cristo, Carlitos. Necesitamos mentores y líderes, personas maduras, con las que podamos abrir nuestro corazón. Precisamente, mire, yo estaba pensando en esto, cada vez que el orgullo muere, le duele. Porque no nos gusta que nos digan, estás mal, la regaste, hablaste mal, te equivocaste. Nuestro orgullo se resiste a eso. Entonces, la muerte del orgullo, que va a ser dolorosa, se produce, yo creo, en este humillarnos y decir, ¿sabes qué? Quiero escuchar, quiero saber. Y algunas de las cosas, mientras él hablaba, pensaba, Carlitos, porque dice que tiene mucho resentimiento. Sí. Hay en el interior de él todas estas cosas no resueltas, heridas, ofensas, abusos, traiciones, etcétera, que le han llevado a este lugar donde hay este enojo, arrogancia, y necesita un contexto de sanidad interior. Yo le recomendaría Casa de Restauración. Tenemos un programa que puede ayudarle, donde es un programa de 1 año. No eso es como que me siento y ya con una varita mágica me sacan del problema, sino que tiene que ser algo, Carlitos, donde haya como esta disciplina, esta consistencia para poder batallar de una manera efectiva y prolongada contra este tipo de problemas. ¿Qué piensas? Claro que sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que necesita es sanidad interior para sacar ese resentimiento, porque el mecanismo de defensa, ¿no? Que sale el quererse ver siempre fuerte, bien, ¿verdad? Por quizás rechazos, tantas cosas que quizás vivió. Entonces sí, es importante la sanidad interior. Ahí es donde va a poder vencer este orgullo, ¿no? Y para poder llegar a la humildad que Cristo quiere que lleguemos. Así es, porque como que él dice que no solamente es en eso, ¿no? Sino como que en otras áreas. O sea, nuestra inmadurez emocional, lo que hemos dicho, no se puede ser espiritualmente maduro si se es emocionalmente inmaduro. No se puede. ¿Ya? Entonces, ya lo que yo estaba comentando, que no que se me olvide porque ya se va a acabar el programa, es que hay personas que piensan que la lucha espiritual es ponerse a gritarle al diablo, ¡y fuera! O sea, está bien, ¿no? O sea, podemos hacer eso, pero más bien tiene que ver con, por ejemplo, cosas como esta. Resistir mi orgullo, tener una vida de oración íntima con Dios, escuchar que está hablando Dios. Podemos gritar y está bien, o sea, digo, pues alguien grita y de repente, ok, dale. Pero no nada más es eso. No, hay otros factores involucrados en la guerra espiritual, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que nos ayudan a poder ser efectivos en ver cómo hay una victoria sobre estos ataques y las acechanzas del diablo, Carlitos. Sí, y es clave lo que tú estás mencionando ahorita, ¿no? O sea, la mejor manera de contrarrestar a Satanás es reconocer nuestras áreas y lo que está haciendo este varón, ¿no? O sea, lo felicito porque él sí está reconociendo esta área que está en él y esa es la mejor manera para contrarrestarlo. Así es, y yo creo que, porque miren, esta llamada que es tan sana, tan honesta, es muy buena, y después, bueno, voy a buscar un mentor junto con mi vida de oración, de la palabra, porque estamos llamando a que dependa del hombre, estamos llamando a que utilice, la Biblia dice, confesaos unos a otros vuestras cargas, llevad las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Estamos hablando del patrón bíblico, porque nadie puede crecer y superar sus problemas, luchas y adicciones en el aislamiento. Nadie. Necesitamos el apoyo de los demás, el humillarnos delante del Señor para realmente poder ser efectivos en esta batalla. Entonces la oración, decíamos, ejerce una influencia con el cristiano, depende del Espíritu Santo. Yo creo que mañana vamos a estar hablando acerca de cómo
es importante cultivar la sanidad interior, porque si no, hay muchas cosas que están fuera de control. A veces nuestra inseguridad y nuestra susceptibilidad son una herramienta del diablo. Le pasó a Pedro. Señor, ¿cómo crees que vas a padecer? Ni se te ocurra ir a morir a Jerusalén, si también que vamos. Ahorita las cosas, ya la popularidad está creciendo, las redes sociales están llenas y ahorita ni pienses en eso, ¿cómo crees? Y dice, cállate, Satanás. Le dijo Pedro a Jesús, me eres estorbo, porque tienes tu énfasis en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Había en Pedro serie de mecanismos y de cosas que le abrieron la puerta para que él hablara cosas equivocadas y aún trataba de perturbar a Jesucristo. Entonces, primero Dios, mañana vamos a hablar de este aspecto y también de cuidar el aspecto de la doctrina, Carlitos. Y aquí tengo una última pregunta el día de hoy. Dice, buenos días, pastor, una pregunta. Estoy en un grupo pequeño, célula. Ahora mi líder quiere que nos pongamos playeras con versículos bíblicos para ir a orar al parque o a cuadras. Esto creo que está bien, pero no tenemos una cobertura, pues ella no le comenta nada a mis pastores, pues ella no se congrega en mi iglesia, pero en la de su marido. Ella antes asistía a la mía. Los pastores se enteraron por medio de otras personas, de otros hermanos. Mi pregunta, ¿está bien que vaya con mi líder sin tener la cobertura de mi pastor? Ya hablé con ellos y me dijeron que van a orar para que Dios ponga mujeres dentro de la iglesia como líder de este grupo. Esto fue en mayo. Dice, yo respeto a mis líderes y los apoyo, pero estoy confundida. ¿Qué debo hacer? Voy a tratar de responder esta última pregunta el día de hoy. La iniciativa de evangelizar es buenísima. Todos, hermanos, debemos tener este deseo, lo cual se me hace muy bien. Ahora, el hecho de que esta persona no asista a la iglesia de ella, sino que la de su esposo, la pregunta es que ese grupo pequeño dice que tiene un líder, pero que no es de esa iglesia. Hay una cuestión en la estructura ahí que no nos queda claro, porque dice que su líder quiere que se pongan las playeras, pero dice que ella no se congrega. Entonces, ¿cómo es líder de una célula de su iglesia si no se congrega en su iglesia? Y luego dice que su marido asiste a otra. Ahora dice que ya hablo con los pastores, lo cual está perfecto. Porque el asunto aquí, no es, en ese sentido la cobertura es como decir, por ejemplo, estamos evangelizando, amén, y eso es la gran comisión y hay que hacerla. Pero el punto, por ejemplo, si alguien quiere decir, bueno, ¿dónde me congrego? Nosotros tenemos un lugar, donde cada persona tiene un lugar donde tiene como habíamos comentado, es miembro de una iglesia y ahí se conecta y crece. Entonces creo que es importante que entendamos que más, o sea, si es cobertura, pues orden. El problema es que a veces donde hay todo este tipo de cosas fuera de orden, hay como confusión. Precisamente nuestra hermana dice que no sé qué hacer. Ella asistía a nuestra iglesia, pero se casó y va a la de su marido. Pero entonces, ¿qué hace en la célula? ¿Por qué no se va a las células de la iglesia de su marido? ¿Y por qué es ella la que toma la iniciativa de ir a las calles y no la líder? En fin, creo que hay una serie de preguntas ahí, hermana querida. Pero sí, siempre, mire, cuando vemos, quiero concluir con esto, cuando vemos este tipo de caos, desorden, lo primero es nuestra buena participación. Me encanta lo que dice Pablo ahí, cuando dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Me encanta, es Efesios 4, versículos 2 al 4, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, procuremos, vamos a unirnos, vamos a invitar a la hermana que tal vez ella se reúna allá y aquí nosotros tenemos la iniciativa, y vamos a alcanzar a personas, ir a las calles con camisetas y orar por gente es súper bueno. Pues no quisiera que la iniciativa se perdiera, más bien que se ubicara para que diera un fruto y no se perdiera eso.
Yo creo que es importante. Hermanos, gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Ha sido un privilegio comenzar esta semana con todos ustedes con este tema. Y mañana estaremos ahí. Y también a las 5 de la tarde, los que van a estarnos acompañando en nuestra academia Volviendo a los Corazones, son cordialmente bienvenidos. Estará con nosotros Heidi Reyes y vamos a hablar acerca de Proverbios 31, la dignidad de la mujer virtuosa. Así que los esperamos el día de hoy. Toda la información está en netsgomez.com. Repito, Nets Gómez, el nombre de su servidor.com. Gracias a todos y que tengan un excelente día.